Creciendo Juntas, relatos de mujeres que inspiran. Un programa que muestra relatos de mujeres valiosas que contienen grandes experiencias de aprendizaje para ellas y para quienes las escuchan. En estos relatos nos damos cuenta de que no es necesario hacer cosas extraordinarias para servir de inspiración a otras mujeres. Este es un espacio guiado por las psicólogas Laritza Machín y Solimar Vargas. Este programa llega a ustedes gracias a SBR Recruiting and Coaching LLC, empresa liderada por mi persona. En este episodio daremos a conocer el relato de Virginia y cómo ella decidió abordar su tratamiento de cáncer de cuello uterino desde una posición resolutiva. Virginia nos relata cómo usó técnicas de la psiconeuroinmunología para potenciar su sistema inmunológico y su respuesta ante el tratamiento prescrito. También nos mostrará cómo desafortunadamente vivió situaciones difíciles en su tratamiento, muy intensas, referidas no solo al procedimiento médico, sino a cómo recibió ese tratamiento de parte del personal sanitario. Su relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la atención médica holística y respetuosa, sobre el derecho de las personas de ser informadas sobre su salud y los tratamientos médicos que pudiera recibir, y a tomar decisiones en base a ello. Vamos a darle voz a este interesante relato. Hola, soy Virginia. Fui diagnosticada con cáncer de cuello de útero el 4 de octubre del 2016. Tenía 30 años. Este proceso estuvo dividido en 3 fases: el diagnóstico, el tratamiento y el post-tratamiento, cada una con sus particularidades e incluso formas diferentes de abordarlo. En este relato me voy a enfocar en el tratamiento, que fue muy rápido e intenso. Después de recibir mi diagnóstico, siempre pedí a los médicos que fueran lo más descriptivos posibles sobre cada cosa que me hacían, puesto que había leído sobre psiconeuroinmunología y lo importante de la información. Me dijeron que consistiría en sesiones de quimioterapia, de radioterapia externa y radioterapia interna. Esta información la quería para luego poder hacer visualizaciones con respecto a lo que pasaba en mi cuerpo. Pocas veces revisé internet para saber sobre el tratamiento. Preferí vivir mi propia experiencia. Solo leí sobre el tipo de químico que me inyectaban en la quimioterapia y en algunas recomendaciones para mi vejiga durante la radioterapia. Yo tengo una personalidad lúdica y creativa. Por eso, durante el proceso de diagnóstico, empecé a dibujar y pintar las experiencias que iba viviendo, todas con elementos de la naturaleza. En cada sesión de mis visualizaciones buscaba información y hacía mis dibujos. Mi primera sesión de quimioterapia la recuerdo con mucho agrado. Me trataron excelente. Iba con muy buena disposición, acompañada de mi mamá. Traté de estar muy atenta a todo lo que me hacían. Preguntaba qué me inyectaban, en qué orden, cuándo venía el químico y cómo se llamaba, el nombre del aparato, cómo eran los rayos y el porqué de cada paso del procedimiento. En mis sesiones de quimioterapia visualizaba a mis células buenas como un ejército listo para colaborar con la quimio, haciendo que llegara directamente a donde lo necesitaba y protegiendo aquellos lugares donde podía hacer daño. Imaginaba mis células en pequeños barcos por el torrente sanguíneo, que estaban atentas a llevar bien la dirección. En cada sesión de radioterapia externa hacía una especie de reconocimiento a aquellas células que se quedarían a proteger a mi vejiga de los rayos, porque iban a morir. Y el resto de células buenas las imaginaba refugiándose en espacios de mi cuerpo donde no llegaban los rayos, dejando el área donde estaba el cáncer para que las matara a esas células rebeldes. A las que estaban les hablaba y les daba una clase de la importancia de morir. Una vez que terminaba la radioterapia, agradecía a las células defensoras y les pedía a las refugiadas que volvieran a ver los daños y reparar. Qué bonita esa visualización. Incluso yo diría que si alguien la necesitase, pues que la use, porque de verdad es bastante gráfica y puede servir incluso como ejemplo para otro tipo de enfermedad, ¿no? Y es que Virginia, cuando empieza su relato, habla de la psiconeuroinmunología. Y esta rama de la ciencia no es otra cosa que el reconocimiento a que las personas somos personas integrales. Es decir, que tenemos un cuerpo
y una mente, y que ambos interactúan y se influencian unos a otros. Y es que me da satisfacción porque somos psicólogas las dos y que muchas veces yo siento que tengo que ir como predicando los beneficios de la psicología como si yo estuviera hablando de algo, como si yo estuviera vendiendo un resort en un lugar donde nadie conoce. Entonces, es decir, a ver, si el sistema nervioso está liderado, por decirlo de alguna forma, por el cerebro, y el cerebro y el sistema, es el encargado, junto con el resto del sistema nervioso, de gobernar absolutamente a todos los sistemas del cuerpo, ¿por qué no podemos creer que la mente que está alojada allí, porque sabemos, por ejemplo, si el cerebro tiene un inconveniente, nuestras emociones, nuestra personalidad, nuestra manera de procesar la información se ve afectada, ¿por qué no le damos crédito a la mente? Es decir, aquello que es intangible. Y esta rama científica lo que hace es darle crédito, desde mi punto de vista, a la mente y cómo esa mente influencia al resto del sistema nervioso y particularmente del sistema inmunológico. Entonces, Virginia, ¿qué hizo aquí? Pues utilizar una técnica que ya nos hablará Soli sobre cómo poner a mi mente en un estado para que impacte de forma positiva a mi sistema inmunológico y haga lo que tenga que hacer para que esto que está entrando en mi cuerpo, que se llama medicamento, haga lo que tenga que hacer de una forma más efectiva. Dirán las personas incrédulas, y nunca lo sabremos porque ella se puede haber curado, sí, pero es que ya la psiconeuroinmunología tiene sobradas evidencias científicas de la interacción del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y para cerrar, lo que quiero decir es, por ejemplo, cuando las personas estamos muy estresadas, muchas veces desarrollamos enfermedades de origen desconocido. Por ejemplo, nos da gripe. Es una gripe que es una gripe estándar. Es decir, tienes moco, te duele un poquito la garganta y quizás te da un poquito de fiebre. Pero que se te pasa los 3 días y que cuando te hacen los exámenes no te consiguen nada. No es una bacteria, no es un virus. Entonces, perdón, no es una bacteria. Entonces te dicen, es posible que sea un virus. Pero qué casualidad, por ejemplo, que yo trabajé con personas que hacían cierres contables y siempre le daban la gripe después de la contabilidad. O sea, primero o 2 del mes, porque cerraban el mes al 30, entraban en un pico de estrés y después al día 2 estaban ya engripadas. Entonces, ¿qué les pasa? Que esta gente se programa, ¿no? Era su sistema inmunológico respondiendo al impacto del estrés que tiene un componente endocrino sobre el sistema nervioso y el sistema nervioso pues responde y dice, mira, ¿qué tal si nos engripamos porque no sé lo que está pasando? No sé si estas cosas que nos están pasando, esta cantidad de cortisol, esta cantidad de adrenalina, esta cantidad de noradrenalina, no sé, se parece a un ataque, voy a sacar todas estas células que generan una gripe por si acaso. Y eso no lo digo yo, Larissa Machín lo dice la ciencia, la gente puede buscar artículos no solamente científicos, sino de carácter general y entenderán cómo nuestros sistemas interactúan, cómo nuestras emociones interactúan y Virginia, reconociendo esto, puso su sistema, su mente a funcionar para que su salud se recuperara de una manera diferente. Sí, Virginia adicionalmente encontró en las visualizaciones y vale la pena mencionar que Virginia es artista, Virginia es cuentacuentos, Virginia trabaja con arte, Virginia trabaja con pintura también, con la parte de todo el arte terapia. Y ella usando sus propias herramientas, aquellas fortalezas que ella tenía como persona, las puso a su propia disposición y a trabajar en favor de lo que fue su sanación. Virginia hace uso de la triada que hablamos mente, cuerpo y emociones, en donde ella en su mente, que hizo? Reconstruyó, recreó, reestructuró sus creencias
sobre la salud, sobre el bienestar. A partir de eso que ella le iba diciendo a su mente, en la cual ella creó entonces estas visualizaciones, que yo no dudo que las haya tenido por escrito, porque es mucho más fácil darle dirección a la mente, una dirección a la mente cuando la tenemos todo el tiempo dirigiéndola hacia el mismo lugar. Llega un momento en que tu mente entiende que ese es el camino. Entonces ella, a partir de esa reestructuración de creencias, de esas herramientas y de esas técnicas, trabajó su mente. Y eso trajo como resultado cambios a nivel de su cuerpo, es decir, vino la sanación. Esto lo podemos llamar incluso, si queremos, meditaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué es la meditación? La meditación es la conexión de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra mente. Una persona meditadora no es una persona necesariamente que está en estado on durante todo el día. Es simplemente una persona que está conectada con sus emociones, con su sentir y con sus pensamientos. Entonces está esa tríada perfecta ahí, mente, cuerpo, emociones, funcionando en favor de sí mismo. O a veces, cuando no somos conscientes, pero eso es una triada, Lari, que siempre están dando mente, cuerpo y emociones. Y cuando no somos conscientes de ellos, entonces está funcionando en contra de nosotros. Por eso es tan importante saber cuáles son nuestros diálogos internos, cómo nos visualizamos, qué vemos hacia el futuro y qué estamos sintiendo en relación a eso. Entonces, eso, una de las maneras más prácticas que se está usando en la actualidad y que se viene usando, bueno, ya desde los años 70, es a través de la programación neurolingüística. ¿Qué es lo que hizo la programación neurolingüística? Hizo observaciones de métodos de tratamiento de diferentes psicólogos y lo hizo de una manera práctica. Extrajo el paso a paso de lo que hacían los psicólogos en la consulta y lo convirtieron en programación neurolingüística, que es la combinación de qué es lo que comunico, qué es lo que le digo neurológicamente a mis células, a mi cuerpo, a mi mente, y lo digo lo verbalizo en mi lenguaje y se representa en mi cuerpo. Eso fue lo que hizo la programación neurolingüística, que hoy es una práctica muy abierta, es una práctica supremamente más al alcance de todos, y ellos lo que hicieron fue replicar técnicas psicoterapéuticas a través de la observación del trabajo que hacían los psicólogos. Entonces, bueno, aquí seguimos con el relato de Virginia, que dice: una de las cosas que hice durante todo mi tratamiento fue tratar de mostrarme positiva, tranquila, sonriente y en calma. Pocas personas me vieron llorar. Traté en la mayoría de los casos llorar sola. Mi familia y amigos respondían a esta misma energía y trataron en todo momento de acompañarme desde ese lugar. La calma es lo positivo, el empuje. A mí esto me funcionó, porque todo fue tan rápido que no tuve tiempo para sentarme a pensar lo que me estaba pasando. La braquiterapia, la radioterapia interna, fue la experiencia más dolorosa y tortuosa en todo el proceso. No estaba preparada para lo que iba a pasarme. No tenía idea de que la medicina no estaba pensada para la anatomía de mi cuerpo. Básicamente, la posición de mi útero, anteversión, no era compatible con la instrumentación para este procedimiento. Entonces debía pasar un tiempo tratando de moverlo de posición sin utilizar ninguna anestesia, para luego llenar la cavidad con una cantidad de instrumentos extraños. Lo más impactante en esa primera sesión es que frente a mí había un vidrio donde pude ver todo lo que estaba pasando. Para las siguientes sesiones dejé de ver ese vidrio y pedí tomar algún analgésico fuerte. Durante estas sesiones de braquiterapia no logré visualizar nada. El dolor me paralizaba. Con fundamento puedo decir que fue traumático. La tercera sesión fue la peor de todas. Un doctor en solo un movimiento posicionó el útero. Yo le golpeé la mano y le grité. Hubo otra sesión donde muchos residentes asistieron para ver a la joven que tenía cáncer de cervix, porque aparentemente no es muy común tenerlo a los 30 años. Recuerdo que uno se acercó a hacerme un tacto sin pedir permiso, decir su nombre, nada, hasta que le pregunté quién era y por qué estaba haciendo ese procedimiento.
Mi doctora me explicó quiénes eran las personas que estaban ahí, pero en ningún momento di mi consentimiento para esto. Parte del proceso consiste en permanecer por 15 minutos sola en una habitación muy fría, con todos esos instrumentos dentro de ti y con un ruido de una máquina que es la que contiene las semillas de radiación. Las 6 sesiones las pasaba llorando. Me disculpaba con mi cuerpo y al mismo tiempo lo consolaba. Hice un dibujo de cada tratamiento, tratando de resignificar el dolor y la angustia. El dibujo de la braquiterapia ha pasado por varias modificaciones, porque no veo la forma de resignificar lo que sentí. Durante el tratamiento siempre me pidió o se me exigió mantener relaciones sexuales, mínimo 3 veces por semana, para poder ayudar a que las paredes del canal vaginal no se cicatrizaran. Nada más alejado de la realidad que tener relaciones en un contexto como este. Un doctor me sugirió ir a una discoteca y seguro ahí podía conseguir algún interesado. Mi tratamiento estuvo lleno de muchas expresiones machistas. Opinaban sobre mi cuerpo. Muchas veces me pidieron bajar de peso para que los rayos penetraran mejor. Todas las recomendaciones médicas siempre fueron para hacerle el trabajo más fácil a la medicina. ¡Wow! En ningún momento sentí que alguna vez tuviera que ver con mis emociones, mis sentimientos o mis angustias. Virginia. Increíble. No, de verdad es muy triste. De hecho, me he movilizado con esta última parte porque, bueno, al inicio estuvo muy bonito de su relato y esta segunda parte es demoledora. Porque como mujeres, alguna vez lo hemos vivido cuando hemos ido a consulta ginecológica. Si tú, por ejemplo, estaba pensando incluso si Virginia había ido a un hospital privado, a un hospital público, si había sido, no sé si fue en Venezuela o no, que ella es venezolana, porque hace la diferencia, fíjate. Es decir, pareciera que el pagar por un servicio te hace más respetada y si no lo pagas, pues te aguantas este tratamiento, o no es el tratamiento médico, me refiero a la forma en que te tratan, porque sí, porque no lo sé cuál es la explicación. Yo sé cuál es la explicación verdadera, pero la explicación filosófica no la tengo, porque las personas que no tienen dinero o que van a un servicio público que está pagado por todo el dinero de las personas, tienen el mismo derecho de ser respetadas y tratadas de forma considerada, humana, como cualquier otra persona que pueda pagar por su tratamiento médico. Por otro lado, el que, mira, te manden a tener relaciones sexuales como si fueras un animal, porque ni las animales, ¿sabes? Ni las animales tienen relaciones sexuales cuando están enfermas. O sea, tendrán celo, pero no sé, yo no soy animal, pero soy persona. Soy una mujer. Y de verdad a mí no me gustaría, intuyo que tengo la vagina dolorida, la tengo quemada, porque si no se me cicatriza es porque la tengo en carne viva y entonces yo tengo que tener una penetración. Mira, doctor, qué bien, ¿no? O sea, esa es la única sugerencia que tiene. No hay una crema, no sé, un líquido o algo que yo pueda echarme en la vagina, que no sea una penetración, que es dolorosísima. No lo sé, Solimar, es que no soy médica y no lo puedo entender. Como además, vete a una discoteca como si, o sea, es que no puedo procesar absolutamente nada del relato que dice Virginia. O sea, yo me voy a una discoteca y que me consiga un tipo que me haga el favor de cicatrizarme la vagina y no pasa nada. Pues si yo al día siguiente pues amanezco absolutamente descicatrizada y feliz porque ayer fui a una discoteca y conseguí que me hicieran este tratamiento, pues gratis, un señor cualquiera. ¿Por qué? O sea, y esto viene de una profunda, como lo dice Virginia, de un profundo machismo de parte de ese señor, de tu mujer. O sea, ¿qué te importa tu cuerpo?
O sea, es un objeto porque, evidentemente, si él pensara que una mujer puede decidir o no tener relaciones sexuales y puede decidir si su vagina va a ser descicatrizada de una forma u otra, o sea, ¿cómo se le ocurre a él que yo voy a ir con esa vagina así a una discoteca a que venga un señor cualquiera a hacer lo que necesita hacer con todo el dolor que eso significa? Pero, ¿qué se cree ese señor? Yo diría, y si una persona tuviera la piel quemada, ¿también iría a una discoteca a que alguien le despellejara la piel? Yo estoy segura que no. Y voy a bajar la voz porque estoy muy enfadada. Yo diría que no. Y esa violencia que ejerció ese señor, no solo ese, sino el otro que le quiso hacer el tacto, y las 15 personas o no sé cuántas que entraron a esa habitación a ver al fenómeno y no le preguntaron, mira, Virginia, ¿es posible que nosotros entremos cuando tú estés recibiendo esto para mostrarle a una cantidad de personas tu caso? No, sencillamente se obviaron que ella era una persona, se obviaron de todos los derechos que ella tiene como ser humano y entraron de forma violenta a vulnerar ese estado en el que ella se encontraba, que estaba, porque, a ver, me imagino que desnuda de la cintura para abajo, porque cómo le van a poner el aparato dentro de su vagina, tendrá que estar desnuda. Ahí expuesta, no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional, y vienen unas personas y en estampida la atropellan. No es casual entonces que ella no pueda resignificar esto con facilidad, que se lo pregunte y que haya llorado durante todo su tratamiento, porque eso fue una violación con todas sus letras. No fue una violación como nosotras estamos acostumbradas a llamar a la violación, con un pene. No, fue una violación de manera simbólica y de manera física también, porque ella le violaron su cuerpo, le violaron a ella, su intimidad, a su integridad personal. Y a mí me duele mucho este relato al final. Y sé que faltan mucho por recorrido, porque esto está normalizado en ese tipo de instituciones. Las instituciones médicas, por no llamar a colación otras instituciones, pareciera que el ejercicio del poder sobre las personas está normalizado. Entonces yo te hago a ti, a tu cuerpo, lo que yo como personal médico decido, porque yo ejerzo el poder desde mi conocimiento. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Y yo sé que tú personalmente has vivido otro tipo de relación médica, afortunadamente, y hay médicos y médicas que han decidido ser diferentes. Pero nos falta mucho por recorrer y también llamo a la reflexión de que esta persona hizo lo que pensaba que era lo correcto, porque estaba atravesado este señor por los estereotipos de género. Y por eso podemos cambiar los estereotipos de género para que lo correcto sea otra cosa, mucho más acercado, o sea, mucho más cerca a lo que realmente es lo correcto. Y desde aquí, yo sé que Virginia nos va a escuchar, la abrazo afectuosa y profundamente porque estoy muy conmovida por su relato. Sí. Y hay otra cosa muy importante que Virginia coloca sobre la mesa en su relato sobre el tema de la violencia médica y el uso del poder que tengo a partir del conocimiento, que es el uso de instrumentación que no estaba preparado o adecuado para su cuerpo. Y aquí yo traigo a colación un libro que me parece fabuloso, maravilloso, que es el de la médica Carmen Valls, que es una española, y ella tiene el libro Mujeres Invisibles para la Medicina. Me parece que es un libro maravilloso porque nos despierta a nosotras como mujeres, nos despierta a empoderarnos de cuando nosotros vamos a un procedimiento médico, así sea de rutina, el que sea, hay muchísimas cosas que nosotras desde lo, ay no, es normal y resulta que es que son violencia. Y una de las cosas que a mí más me llamó poderosamente la atención de su libro es cómo el proceso de investigación de las diferentes enfermedades
de todo lo que son los procedimientos médicos para curar enfermedades. Y fíjate que Virginia nos muestra el ejemplo. Ella dice muy claramente en su libro que todas las investigaciones, la mayoría, el 90%, se han hecho sobre el cuerpo masculino, no sobre el cuerpo femenino. Y con el simple hecho de que ya nosotras tenemos un útero y la capacidad de en ese útero dar vida, nos tenemos el mismo cuerpo de los hombres. Y la manifestación de las enfermedades, los procedimientos médicos, desde endocrinos, tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ansiedad, depresión, infartos, absolutamente todo, y hasta todos los procedimientos médicos, el proceso de diagnóstico es completamente diferente y la aparición de la enfermedad es diferente en las mujeres y en los hombres. Entonces a las mujeres se nos ha metido en ese embudo de diagnóstico, de uso de material quirúrgico, de uso de máquinas, como si nuestro cuerpo fuera el cuerpo de un hombre. Y ahí Virginia nos los muestra y cómo desde ahí se ejerce la violencia y la violación sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, eso para mí fue un libro que me abrió los ojos de una manera, porque hay tantas cosas que nosotras como mujeres hemos normalizado en los procedimientos médicos y se hacen tratando el cuerpo femenino como si fuera el cuerpo de un hombre. Y somos cuerpos absolutamente diferentes. Y ella lo muestra en ese libro, que creo que es un libro maravilloso, y Virginia es un claro ejemplo de lo que ella muestra y manifiesta en su libro Mujeres Invisibles por la Medicina, que al final también es muy doloroso porque nos damos cuenta de todas las cosas que están mal hechas en el sistema patriarcal en el que vivimos. Y si supieras que lo hacen porque, por ejemplo, cuando hacen experimentación animal, es más fácil controlar el examen del efecto de la medicación o del tratamiento en ratas, por ejemplo, o sea, varones, porque su comportamiento de su sistema endocrino es totalmente constante, que cuando utilizan ratas hembras, precisamente por el tema hormonal. Entonces, yo que estoy investigando, a mí me fastidia tu hormonalidad, porque tengo que ajustar, entonces tengo que ser más cuidadosa, tengo que ser más detallista, tengo que invertir más dinero en esta investigación, y chica, ¿qué más da? O sea, varones, hembras, lo mismo. Y por eso, o sea, es como la comodidad de la investigación, porque como igual hay un desprecio por esa diferencia, porque somos diferentes, queremos los mismos derechos y somos diferentes, tenemos un cuerpo diferente. Pues mira, este cuerpo diferente, mira, no me voy a poner yo con esta investigación hasta estudiando en hembras, todo así paralelo, todo constante, porque ya tengo suficiente con la investigación y con todo lo que se implica para entonces tener que considerar las hormonas y todo lo que ocurre en el cuerpo de una mujer. Y muchas veces, muchas de nosotras nos quejamos de la medicación, de los efectos, porque no están estudiados para cuerpos femeninos. Sí. Y las personas que nos tratan, el cuerpo médico que nos trata, dicen, es que no entiendo por qué esta medicación ella no responde, porque no lo están estudiado con nuestros cuerpos. Y que gracias al movimiento feminista es que cosas que son como obvias, no son tan obvias. Y que lo que queremos es que, por favor, nosotros vivimos una realidad corporal y biológica diferente a los hombres. Entonces, ¿por qué a nosotras nos echan de un lado? ¿Por qué Virginia por qué no se le ajustó su tratamiento a su útero en contraversión? Es que, bueno, porque es incómodo. Era incómodo para el personal médico. No, que se incomode ella. Y que llore con tal, eso duele y no pasa nada. Porque no soy yo. Entonces ese desprecio es institucional. Y es muy duro, la verdad. Virginia nos muestra mucha resiliencia, nos muestra cómo ha transitado su dolor
con mucha valentía. Y yo le agradezco infinitamente que nos haya dado el permiso de compartir su historia. Y este relato yo sé que va a ayudar a muchísimas mujeres que pueden estar o no pasando por situaciones similares a las de ella. El uso de la visualización, el uso de el aceptar mi dolor, lloré todas las sesiones. Esa aceptación de la enfermedad es lo que sin duda alguna hizo que después viniera la sanación, porque Virginia hoy es una mujer sana, es una mujer que trabaja con arte terapia, ella también es psicólogo y ha puesto todas sus habilidades al servicio de otras personas y desde su propia experiencia. Así que creo que eso es supremamente valioso. Y yo le doy las gracias a Virginia por poner esto sobre el tapete. También entiendo por conversaciones que he tenido con otras mujeres que han tenido un diagnóstico de cáncer, cómo no se sienten con el permiso de sentirse vulnerables y expresarlo. Es decir, Virginia dije, traté de llevarlo lo más tranquilo porque el lenguaje para mí es increíble. Traté de estar positiva. Y es que no importa si no estás positiva. Tú, lo importante es que en ese momento y siempre tengas un diagnóstico de cáncer o no, tus emociones son tuyas. Y si tú lloras y le incomodas a alguien, pues es esa persona la otra persona que se siente incómoda es la que tiene que ajustarse a la incomodidad que siente con tus lágrimas, con tu tristeza. Porque muchas veces a nosotras las mujeres se nos indica de forma, por nuestra socialización, de que no molestemos, de que no incomodemos. Entonces lloramos solas, nos tratamos de hacerlo todo sola y el acompañamiento social en este tipo de situaciones extraordinarias es muy potente. Y estoy segura que sus amigas, su familia, su mamá, no le hubiese importado verla llorar. Y estarían allí quizás llorando juntas, abrazadas, acompañándose, pero invito a todas las mujeres que nos están escuchando de que si no incomodas, tú llora, tú expresa y vendrá la otra persona con su responsabilidad de qué hacer con eso. Y a lo mejor entre las dos o entre los tres, entre los cuatro, hablar de me siento incómoda, no te puedo ver llorar, pero que entiendas que ese es problema de la otra persona. Y no te quedes con tu emocionalidad, exprésalo, y más en una situación extraordinaria donde estás metida en un problema de mucha movilización emocional y que lo que yo desaconsejo con el 100% es que te lo quedes cuando lo que quieres es expresar. Y bueno, nuevamente reitero a Virginia mis gracias y mi admiración profunda por haber transitado con todo lo que sabe este camino muy retador, porque tener un diagnóstico como el de ella reta mucho en muchos sentidos, y con esto creo que podemos darle un cierre al capítulo. Yo que estoy muy movilizada y nada, y nos vemos en el próximo episodio donde daremos voz a otro relato inspirador. Si quieren enviarnos tus relatos, escríbenos a relatosdemujeres con un solo la d @gmail.com. Muchas gracias, que estén bien.